Bienvenidos al módulo 8 de la radiología del cráneo. Para hablar de la radiología del cráneo es muy importante mencionar algunas líneas que nos van a servir de uso para usarlas de referencia al momento de posicionar y hablar de proyecciones radiológicas. Por lo tanto, considerarlas es de vital importancia para un buen posicionamiento y efectuar controles de calidad de ellas. El plano sagital medio, estamos muy claros, sigue la sutura sagital y divide el cráneo en dos partes. Otro es la línea interpupilar que une el punto medio de ambas órbitas. Por otra parte tenemos a la línea supraorbitaria que une el arco supraciliar o la parte más superior de las órbitas. Y por último tenemos la línea infraorbitaria que une el reborde más inferior de ambas órbitas. Cuando evaluamos una radiografía lateral o de perfil, vemos en primer lugar el conducto auditivo externo, que está señalado en amarillo, que queda superpuesto, que vamos a conocer como CAE. A través de este CAE, siguiendo el plano de la línea coronal, se distingue la línea auricular. Vamos a dibujar las órbitas y en este caso ya estaríamos en condiciones de trazar una línea imaginaria que pase por la mitad del borde de las órbitas y por el centro del meato del conducto auditivo externo. A esta conoceremos como línea órbito-meatal. Otra línea importante es necesario señalar el borde superior del conducto auditivo externo aquí en naranja. Y esta vamos a hacer una línea que pase por el reborde orbitario inferior a este borde superior. Y a esta línea, que es la más usada en radiología, conoceremos como línea horizontal alemana o línea de Frankfurt o basal de Reit. Para hablar de la otra línea, que es la línea acantomeatal, es necesario hacer un dibujo de lo que es la espina nasal o acanteon. Una línea imaginaria que pase desde a través del punto medio del CAE o el meato, reconoceremos con el nombre de línea acantomeatal. Ahora podemos hablar de algunas proyecciones. Hablemos de la primera, el cráneo frontal. El cráneo frontal requiere que el rayo central vaya paralelo a la línea horizontal alemana. Cuando veamos la radiografía vamos a tener esto. ¿Y cuáles son los patrones que vamos a usar para evaluar desde el punto de vista de la calidad si quedó bien tomada? Primero, evaluar las órbitas y la simetría de ellas. Que los peñascos sobreproyectan a nivel del tercio medio de la órbita, por lo tanto vamos a hacer imaginariamente algunos segmentos y ver que la órbita ocupe en su tercio inferior. Cuando esto ocurre, está bien tomada y el plano de referencia, el que se usó fue la línea horizontal alemana. Veremos después la distancia que existe desde la línea innominada al borde más externo de ambas órbitas. Debe ser simétrico. Cuando evaluamos la proyección lateral, vemos que el rayo central va perpendicular a la línea horizontal alemana. Cuando vemos que los techos esfenoidales se encuentran superpuestos, al igual que la ala esfenoidal. Se observa la rama mandibular superpuesta y ambos CAE. Otro es la proyección de Townes, donde el rayo central tiene una angulación respecto a la línea órbito-meatal de 30 grados. Cuando evaluamos la imagen radiológica, tenemos que, en primer lugar, la lámina cuadrilátera o pared posterior de la silla turca se sobreproyecta a través del agujero magnum. Los peñascos apuntan hacia las clinoides posteriores de esta lámina cuadrilátera. Por lo tanto, podemos decir que esta es una proyección bien lograda. Pasemos ahora al módulo 9 y hablemos de la radiología de los huesos de la cara. Para hablar de ello, primero tenemos que hacer una mención específica a la anatomía de los senos paranasales. Los senos paranasales tienen por función de ser huesos neumáticos y disminuir el peso que tiene toda la cabeza ósea. Y a su vez son muy bien irrigados y permite que el aire cuando pase a través de ellos lo puedan calentar de cierta manera. Ahí vemos en verde los senos frontales, en su visión frontal y en su visión también de perfil. Podemos también evaluar las celdillas esmoidales y quedan a este bien en la proyección de perfil. El seno esfenoidal muy bien evaluado en la proyección lateral y para verlo en la frontal cuesta un poquitito y requiere de hacer alguna técnica para su desproyección. Y por último, el seno maxilar evaluado en ambos lados. Si ustedes se dan cuenta, la estructura que tiene el seno maxilar es de una pirámide con un vértice inferior. La mayoría de las patologías que suceden por indicación de cavidades perinasales está para evaluar la sinusitis.
Y la sinusitis, en un proceso, primero produce un engrosamiento de las paredes y cuando en fase aguda produce un exudado. Por lo tanto, el exudado va a caer a llenar este vértice inferior y lo va a llenar con líquido. Vamos a ver como la misma imagen de un nivel hidroaéreo, si pudiéramos decirlo. Analizando la proyección de Caldwell, vemos que las proyecciones de cavidades perinasales se toman en posterior anterior. ¿Por qué razón? La idea es acercar a la zona del detector los huesos de la cara y tener más definición de ellos. Se usa por referencia que el rayo central vaya perpendicular, como dije, a la línea horizontal alemana, por lo tanto tendremos una imagen muy similar a la del cráneo, pero colimada, es decir, de esta manera. En consecuencia, los patrones para evaluar la calidad radiológica van a ser los mismos que la radiografía de cráneo. El peñasco ocupando el tercio inferior de las órbitas y la distancia respecto a las líneas denominadas a ambos lados. La otra proyección, que es la proyección de Vater, el rayo central va paralelo a la línea acantomeatal. ¿Qué quiero decir con esto? Un cuidado específico. Las proyecciones más importantes dentro de lo que son el estudio radiológico del cráneo son dos, la de Caldwell y la de Vater que estamos analizando ahora. Es muy importante esta, la proyección de Vater, que es base y es fundamental para muchas proyecciones más de la cara, tener alguna idea de lo que se produce con respecto a la proyección de las imágenes. Estoy dibujando ahí este seno maxilar con las características que ya les mencioné, de una pirámide de vértice inferior. Y tenemos el peñasco que puse aquí como un cuadrado hacia la vista de nosotros, en amarillo, pero en realidad también es una pirámide con vértice hacia la base del cráneo. Cuando tomamos una radiografía, la idea es que este borde superior no se sobreproyecte a nivel del seno maxilar y nos muestre libre para poder evaluar estos exudados que en el caso de la sinusitis van a llenar este vértice en el seno maxilar. Y ahí está la línea acantomeatal. Cuando esto no ocurre y está mal tomado, por ejemplo en una proyección casi frontal, vemos que el borde superior del peñasco se sobreproyecta en el seno maxilar. Por lo tanto, esta sombra podría tapar cualquier contenido a este nivel. Si le hago un zoom, veríamos esto. Por lo tanto, no sería una proyección óptima para poder evaluar el seno maxilar. Por el contrario, ahora decimos, ¿qué pasa si lo dejamos muy axilar? Claro, saltamos que ahora el borde del peñasco no se va a proyectar en lo absoluto por el seno maxilar. Pero dado esta axialidad excesiva, como es una pirámide, la pared lateral es grande y el pequeño cantidad de líquido discurre llenando todo este nivel, por lo tanto no sería muy percibible. Evaluando la radiografía de Vater tenemos que, uno, al tener la boca abierta podemos evaluar el seno esfenoidal. Vemos el seno maxilar ahora en verde y el peñasco con su punta tocando el vértice inferior del seno maxilar. Con esto podríamos decir que es una proyección bien lograda. Hablemos ahora de otra proyección de los huesos de la cara, que es la del cavum rinofaringio. Para saber en qué consiste es necesario repasar un poco de la anatomía de la que es la faringe. La faringe está constituida por tres segmentos, una parte alta llamada nasofarinx o rinofarinx, el orofarinx, que es común hacia la boca y hacia la parte alta de la nariz, y el hipofarinx, que es la parte más baja. Cuando un paciente tiene un crecimiento adenoideo, el aire que habitualmente en su flujo normal al respirar por la nariz se ve obstruido al nivel de las adenoides en lo que es el rinofarinx. Muchas veces requiere esto que se produzca una extirpación para poder liberar este espacio y se produzca un flujo normal del aire. Para poder evaluar la proyección más fácil, la proyección de cavum rinofaringio. El rayo central va perpendicular a la línea acantomeatal, el paciente de lado se centra en el rayo central 2 veces delante del conducto auditivo externo, que es donde se ubican las adenoides. Evaluando la imagen vemos que el rinofarinx que está aquí, el borde de las adenoides es el que estoy señalando en blanco, pero cuando este crece tapando el lumen del aire, y esta obstrucción es lo que conocemos como hipertrofia adenoidea. Eso fue todo. Muchas gracias.